El 19 de diciembre de 2025 se liberó por primera vez una parte de los archivos de Epstein, el traficante de personas más famoso del mundo. En respuesta a la liberación, adolescentes empezaron a editarse en las fotos, sintiendo que los hacía ver como personas importantes en un jet privado, reemplazando con sus caras a figuras con posibles lazos a explotación infantil. También, el internet se inundó de imágenes utilizando a Epstein como meme. Estas imágenes se llenaron de likes e interacciones, algunas incluso de forma aspiracional. Mientras tanto, la inteligencia artificial se utilizó para rodear a Epstein de niñas y niños, como DJ, bailando, abrazándolas. Otros videos simplemente irracionales. Podemos argumentar si este contenido está siendo creado por adolescentes edgy que buscan ser rebeldes, que el contenido es bait, que simplemente son trolls buscando una reacción, o incluso que es una operación coordinada para minimizar el impacto social de los archivos. La realidad es que no importa quién lo haya creado. Si es bait, una operación psicológica o un adolescente queriendo verse cool. Todos, al final, logran el mismo resultado y de forma consciente o inconsciente apoyan los mismos intereses. Al final, todos son... Los archivos de Epstein destaparon una red de abuso que involucra a las personas más ricas e influyentes del mundo. Y muchas personas parecen pensar que este problema es un tema de élites, de billonarios depravados en busca de placer. Incluso salieron teorías de un posible culto satánico. Tristemente, no podríamos estar más alejados de la realidad. Este es un problema que vive en nuestras casas. En México, todos los días, 2 niñas se convierten en madres a raíz del abuso de un hombre mayor de 40 años. El abuso suele ocurrir dentro del propio hogar a manos de padres, padrastros, abuelos y familiares cercanos. De hecho, México es líder en embarazos infantiles. Es cierto que las niñas y los niños están en riesgo, pero ese riesgo no viene de Jeffrey Epstein, Donald Trump o el príncipe Andrew. No es que ellos vengan a abusarlos. En realidad, el riesgo viene de una persona cercana. Hoy, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres. Mañana, otras 21 niñas darán a luz. Tengo un par de semanas leyendo todo lo que he podido sobre estas personas y tristemente también leyendo los archivos de Epstein, los cuales tienen algunas de las cosas más horribles que he leído en mi vida, honestamente. De hecho, las cosas más horribles que leí, no he escuchado que se hable al respecto de ellas. Creo que las personas estarían muchísimo más enojadas. Hay descripciones de crímenes y de fotografías en esos archivos que son de verdad horrendas y que creo que como sociedad no estamos tan enojados como deberíamos. Creo que estaríamos muchísimo, órdenes de magnitud más enojados si realmente se expusieran estos archivos, o sea, si se nos expusiera a las atrocidades que están en los archivos. Creo que gran parte de la conversación no se ha dado de forma tan transparente por lo fuerte que pueden llegar a ser los crímenes. Y este originalmente iba a ser un video de pedofilia, pero después de estas 2 semanas y de observar cómo estamos reaccionando, cuál es la reacción de la sociedad, de los medios, de estas personas, creo que es muy importante platicar sobre la propaganda. Porque estas personas no solamente quieren que aceptemos sus crímenes y que la vida siga, también quieren convencerte de defenderlos. Y te sorprenderás hasta qué grado lo están logrando. La primera persona que yo vi, o sea que me tocó experimentar que se volviera viral el clip de esta persona por salir a defendernos, fue Megyn Kelly. Megyn Kelly, si no saben quién es una estúpida. Es una comentarista de derecha de Estados Unidos. Ella en algún momento tuvo un puesto en Fox News y pues hoy en día tiene el Megyn Kelly Show, donde hace básicamente esto que estoy haciendo yo, pero mejor peinada. Otra diferencia significativa entre ella y yo es que yo no defiendo pedos, pero adelante, Megyn Kelly, platícanos. As for Epstein, I've said this before, but just as a reminder, I do know somebody very, very close to this case who is in a position to know virtually everything. Not everything, but virtually everything. And this person has told me that Jeffrey Epstein, in this person's view, was not a pedophile, but that he was into the barely legal type. Like he liked 15-year-old girls. And I realize this is disgusting. I'm definitely not trying to make an excuse for this. I'm just giving you facts. That he wasn't into like 8-year-olds,
but he liked the very young teen types that could pass for even younger than they were. Yeah, so I don't know what's true about him, but we have yet to see anybody come forward and say, I was I was under 10, I was under 14 when I first came within his purview. Look, you can say that's a distinction without a difference. No, it's not. I think there is a difference. Yeah. There's a difference between a 15-year-old and a 5-year-old. You know, it's just... Esta mujer que tiene esa fuente confiable, cercana al caso, que lo sabe todo, no está empleando ese conocimiento privilegiado, esa cercanía que ella tiene a la fuente para tratar de que se haga un poco de justicia, una migaja de justicia, sino que ella está utilizando ese conocimiento privilegiado que tiene a través de esa fuente que sabe virtualmente todo para aclararnos algo bien importante. Jeffrey Epstein no era un pedo. Era un efébofo. No sé cuál es la perra palabra, ni siquiera me la planeo aprender, porque si eres un cabrón de 50 años con una menor de edad, eres un pedo. Para mí, o sea, que me arreste la RAE si quieren. O sea, si ustedes legítimamente piensan que a estas alturas es importante diferenciar entre el de 50 años que se está cogiendo a una de 14, así como lo piensa Megyn Kelly, porque eso nos dice Megyn Kelly, que para ella hay una gran diferencia. You can say that's a distinction without a difference. No, it's not. I think there is a difference. No es lo mismo que se haya metido con una niña de 14 años a una niña de 8 años. No es lo mismo. Esta es pedofilia, esta no, amiga. Agarra la onda. Pero bueno, esta señora está utilizando ese conocimiento privilegiado que ella tiene para hacer una distinción entre un pedófilo y lo que ella menciona, pues no es tan grave, ¿verdad? Porque no es tan grave estar con una persona de 8 años versus estar con una persona de 14 años. Y esta distinción es bien importante porque Megyn Kelly te estaría dando el supuesto de que Jeffrey Epstein no estuvo con niños, que existe una gran diferencia. Porque cuando a nosotros se nos presenta un escenario peor, automáticamente, ni siquiera de forma consciente lo hacemos, dejamos de ver tan extremo o tan malo el escenario donde nos encontramos. Megyn Kelly te está presentando el escenario de Jeffrey Epstein no estuvo con una niña de 8 años para que tú pienses, pues sí, podría estar peor la situación, él nomás estuvo con esta de 14. Y además hace un cambio en el lenguaje, ya no es niñas, ya no son menores, son casi legales. Casi legal significa ilegal. Lo que no está legal es ilegal. No existe el casi legal. Estos niños son menores de edad, básicamente. Pero lo que está tratando de hacer es utilizar esta estrategia de mostrarte un peor escenario, porque automáticamente el escenario de Jeffrey Epstein estuvo con una niña de 14 años. Pues sí, no está tan mal. Ahora que lo pienso, sí podría estar peor. Si en otro caso Jeffrey Epstein hubiera estado con una niña de 8 años, Megyn Kelly te diría, bueno, no estuvo con un bebé. Una niña de 8 años pues ya está más desarrollada, ¿verdad? Y eso automáticamente mueve la línea de lo que está peor. Y este fenómeno de mover la línea hacia los extremos para normalizar lo malo es algo que se tiene bastante analizado. De hecho, en los 90s, un señor que se llama Joseph Overton desarrolló un modelo de ingeniería social que postulaba que cualquier idea política podía ser aceptada por la sociedad, incluso si parecía impensable en este momento. Lo único que se necesitaba es la estrategia correcta y tiempo suficiente para que la sociedad aceptara esta idea. Y de ahí surge lo que se conoce como la ventana de Overton. La ventana de Overton lo que nos dice es que como sociedad existen muchos planteamientos sobre todas las cuestiones que nos afligen. Existen diferentes posturas. Algunas de las posturas pues, son populares. Las que son populares eventualmente se vuelven política pública. Son tan populares que se pueden volver leyes, que se vuelven los abanderamientos de los candidatos. Pero también a los extremos tenemos lo que consideramos sensato, o sea, no es tan popular, pero dices, sí entiendo de dónde viene esa postura.
Más hacia el extremo se encuentra lo incorrecto. Si seguimos avanzando al extremo se encuentra lo radical y eventualmente llegamos a lo impensable. Esta ventana de Overton que encasilla lo que para la sociedad es normal, o sea, lo que todos diríamos, esto es sentido común. La ventana se puede mover. Se mueve con el tiempo, se mueve cuando existe algún desastre, alguna crisis, cuando existen también cambios progresivos en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día lo impensable sería tener un esclavo. Para nosotros, o sea, que yo salga a la calle y diga, quiero tener un esclavo. Amiga, estás loca, desquiciada, viene la policía por ti, te mete a la cárcel. Pero en Estados Unidos en 1800, lo impensable era tratar de liberar a un esclavo. En ese momento, lo popular y lo político era la esclavitud, apoyar a la esclavitud. Hoy en día no es así. Hoy en día diríamos que lo popular y la política está enfocada en defender los derechos humanos. ¿En qué otro momento se ha movido la ventana de Overton? El voto de las mujeres. En algún momento las mujeres no pudimos votar. Y después, muy recientemente cabe mencionarlo, o sea, mi abuela ya había nacido y creo que ya tenía una hija o un hijo, muchos hijos, y aún no podía votar la señora, o sea, no era legal para ella votar. En su momento, la sociedad decía, ¿cómo? ¿Qué es eso de que las mujeres puedan votar? ¿Qué sucedió? Una lucha gradual para avanzar en los derechos humanos de las mujeres, en su participación política, y hoy en día, una idea que era impensable en 1800 es popular y es política pública. Las crisis, la evolución política, los cambios sociales hacen que la ventana de Overton se desplace. O sea, eventualmente lo que en algunos momentos se pudo haber considerado radical o incorrecto se vuelve popular y se vuelve incluso política pública. La ventana también se puede hacer más amplia o también se puede hacer mucho más estrecha. De hecho, hay una frase por ahí de Noam Chomsky que dice que una de las mejores formas de controlar a las sociedades es haciendo la ventana de discusión lo más pequeña posible, pero hacerle creer a las personas que dentro de esa ventana que tú ya hiciste muy chiquitita, existe una libre expresión. O sea, que sí se combaten las ideas, cuando la realidad es que pues ya controlaste lo suficiente para que se volviera mucho más pequeña esa ventana. Entender cómo funciona la ventana de Overton es importante porque así podemos identificar cuando existen fuerzas tratando de moldear el discurso, que al final del día, como ya lo vimos, moldear el discurso moldea también la política pública. Habla de lo que se vuelve popular, de lo que se vuelve aceptable en el comportamiento de los ciudadanos, en el comportamiento social. Y de acuerdo a lo que nos dice esta teoría, es que para mover la ventana, tú no tienes que empezar a expresar ideas aquí, en lo sensato. No, para mover la ventana tienes que empezar a expresar ideas acá, en lo impensable. Tal como lo hizo Megyn Kelly. Presentas cuál es el ejemplo más extremo, qué es lo peor que pudo haber hecho esta persona. Y eso automáticamente normaliza todo lo que es menos extremo que eso. En este caso, convierte lo radical, lo incorrecto y lo ilegal en algo que vemos como no tan dramático. Porque Jeffrey Epstein no era un pedo. No estuvo con un niño de 8 años. De hecho, estuvo con un niño de 14. Y ¿sabes? Eso no está tan grave. Eso no está tan mal. Eso no está impensable como si fuera un monstruo, como atroz. De acuerdo a la teoría, si tú fuerzas a las personas a considerar lo impensable, incluso si lo rechazan, automáticamente todas las ideas que se encuentren antes de esa idea impensable se vuelven más aceptables. El tema aquí es que con el tiempo y la repetición, estas ideas que en su momento nos parecieron impensables, radicales o incorrectas, empiezan a parecer normales. Las empezamos a aceptar simplemente porque llevamos más tiempo estando expuestos a estas ideas. Ya no nos generan ese shock inicial de la primera vez que lo vimos, de la primera vez que nos enteramos que eso estaba sucediendo. Simplemente casi como por condicionamiento lo aceptamos como una realidad en la que existimos. Y eso es de lo más triste porque las personas ni siquiera tienen que aceptar estas ideas que vemos como incorrectas o ridículas. Tenemos que acostumbrarnos a que existan. Si escuchamos esas ideas lo suficiente, las empezamos a absorber y esas ideas radicales e impensables se empiezan a camuflajear entre otras ideas que consideraríamos pues no tan populares, pero definitivamente
no radicales. Y eso es gran parte de la propaganda hoy en día. Estamos viendo cómo se trata de minimizar y de limpiar los crímenes que cometieron estas personas en un intento de volver lo impensable algo pues, tal vez incorrecto, pero relativamente aceptable. Ya sabes, dijo Megyn Kelly, no es un niño de 8 años. Ahí sí, híjole, hay que enojarnos. Es una niña de 14. Ay, hombre, en esos... Mira, ya vivió 6 años más que el niño de 8 años. Ya vivió, ya sabes, ya está madura, ya puede. Y las personas que buscan que minimicemos el abuso infantil están en todas partes. Escuchemos a este político peruano. De 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. Todo el mundo tiene relaciones. No hay ninguna profesora con alumnos, maestras con alumnos, entre alumnos también. Está permitido. Por eso que pueden celebrar contratos, pueden casarse, pueden graduarse y titularse. Eso está bien. Este político de Perú busca que veamos normal las relaciones con las niñas de 14 años. Y de hecho nos pone varios ejemplos para que digamos, sí es cierto, ¿verdad? O sea, él dice, están teniendo relaciones todo el tiempo con los maestros. Amigo, eso es un crimen. De tu boca acaba de salir un crimen y lo estás tratando de normalizar. Si el maestro tiene relación con la niña, está cometiendo un crimen. Y yo no sé si se dio cuenta, como ya sabes, cuando dices algo dices como y eventualmente dices sí, entre alumnos y alumnos están teniendo relaciones, porque, ok, entre alumnos y alumnos están teniendo relaciones, estaríamos hablando de 2 menores de edad y eso claramente tiene una ventana de Overton diferente. Las personas que piensan que es incorrecto o impensable que un maestro tenga relaciones con las niñas a las que educa, claramente se encuentra acá en el extremo. Y el señor trató de agregar un ejemplo que podría ser más popular, que es como, entre ellos andan de noviecitos. Pero no se preocupen porque no le bastó ahí este señor. De hecho, se ha encargado en varias ocasiones de justificar su respuesta. Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado saben perfectamente, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer, eso está estudiado. Eso está probado científicamente, o sea, las relaciones sexuales equilibren al menor en sus relaciones. En cambio, la ciencia ha probado de que una persona que se hace vieja y no tiene relaciones sexuales todavía se traumatiza. O sea, la naturaleza es sabia, pues tú no puedes cambiar con una ley de la naturaleza. En este caso optó por una estrategia diferente. Está tratando de que se despierte en nosotros nuestro sesgo de autoridad y está utilizando, como muchos, la ciencia. ¿Citando algún paper en particular? No. ¿Citando algún investigador en particular? No. ¿Citando alguna base científica? No. Él simplemente está diciendo que de acuerdo a la ciencia es bueno para las mujeres tener relaciones cuando son jóvenes. Recordemos que estamos hablando de una niña de 14 años de edad. Muchas niñas a los 14 años ni siquiera han tenido su primera regla. Pero dice este señor que es bueno, de la puta cola se sacó, que es bueno para su desarrollo el tener relaciones jóvenes. ¿Por qué? Pues sí, de alguna forma tiene que justificar lo que está planteando, que es un crimen, que hoy en día es un crimen. Como se podrán imaginar, este político, después de hacer estas sandeces, de declarar estas sandeces, se tuvo que retirar de la vida pública. ¿Por qué? Porque es impensable que un con un cargo político esté defendiendo las relaciones con una menor de 14 años, con una niña de 14 años. O bueno, eso nos encantaría pensar, porque este es el actual presidente de Perú, el cual ha sido elegido de forma interina después de dar estas declaraciones. ¿Por qué? Porque el ser apologista de la pedofilia, pues, no es un crimen. Somos una sociedad que al parecer lo considera pues hasta cierto punto sensato. Nuestra ventana de Overton, no ver mal que un viejo de 60 años esté hablando de que le está haciendo un favor a las niñas teniendo relaciones con ellas, porque dice la ciencia que es bueno para su salud. Pero regresemos porque tengo otros ejemplos aún peores. Tristemente, volvamos con los gringos. Hay otra persona de la que quiero platicar el día de hoy que precisamente se encarga de hacer este empuje hacia los extremos y que de cierta forma trata de utilizar muchos sesgos que existen hoy en día ya rondando en el colectivo para hacerte pensar, claro, no está tan mal lo que está pasando. Y esta persona es un bote de basura. Básicamente, no tengo otra descripción. Es Nick Fuentes. No sé si conocen a Nick Fuentes. Curiosamente este güey es un nazi. Curiosamente es mexicano.
No sé si lo notaron por su apellido de Fuentes. Y aún así decidió ser racista. Latinos nazis for the win. El futuro del mundo. Kanye West, siendo negro y racista. Claro que sí. Estos dos los primeros que tendría Hitler en la fila al horno. No sé cuántas de estas palabras vamos a tener que blipear, pero seguramente más de una. Nick Fuentes es esa persona, es radical de derecha. Yo creo que entre sus mayores descriptivos estaría misógino. Es un güey que odia a las mujeres, de hecho es virgen, o sea, tiene mi edad y es virgen. Y mucho se cree de que es porque el cabrón es gay, pero pues no se sabe. No se sabe, no ha dicho. Tiene una plataforma que yo creo, o sea, según yo, tiene tan adoctrinados a sus seguidores que no creo que le afecte realmente ser gay, si les soy muy honesta. O sea, quisiera pensar que lo van a aceptar. O no sé, igual viene de un sesgo mío donde pienso que las personas aceptamos a las personas con las que nos relacionamos. Maybe no. Pero sí, muchas cosas que decir de Nick Fuentes. Es una persona que literalmente ha construido su carrera de decir este tipo de argumentar lo más extremo que puede decir. Y a todos los incels, a todos los inadaptados sociales, a todos los que les faltan como la mitad de las neuronas que lo escuchan, pues les gusta escuchar este decir cosas completamente fuera de la ventana de Overton. O sea, realmente la gente lo escucha porque espera que diga cosas que son impensables. O sea, ese es su mensaje, eso es lo que él vende. O sea, si ustedes vienen a mi contenido para que les hable de fibra y microbiota y de que los bebés no deben de ver Cocomelon, a eso vienen. O sea, eso es mi atractivo. Para él, su atractivo es que diga cosas que todo el mundo diga, ¿cómo se atrevió a decir eso? Y el tema cuando te dedicas a hablar cosas extremas es que, pues, ya sabes, el cielo es el límite, el infinito. O sea, no hay una línea. O sea, eventualmente tienes que decir si hay que comer gente. Porque, pues, ¿cómo vas a seguir asombrando a tu público si solamente espera que sigas diciendo ese tipo de atrocidades? Entonces, escuchemos qué es lo que tiene que decir Nick Fuentes. This whole pedo thing, it's like, is it really pedophilia? I don't want to be the one that has to say it, but I guess I'm being forced to say it. It's not really pedophilia, okay? They weren't trafficking 5-year-olds. It was like they were technically not legal. Big difference, in my opinion. I know that's a controversial take, but that's not really the issue there. Okay? The issue is not that they were barely legal teens, which is what it is. It's horrendous. It's awful. It's pedophilia. Okay, relax. No, the issue is that Epstein is a Jewish spy probably working with Israel. That's the dilemma there. He's working with Israeli intelligence. Esta parte se me hace muy interesante, porque Nick Fuentes lo que nos está diciendo es que el problema con Jeffrey Epstein no es que sea un es que era un agente Mossad. Y eso yo sé que es muy popular hoy en día. Y miren amigos, aquí odiamos también al Estado de Israel, que curiosamente gran protector de los pedófilos. No sé, no entiendo yo, no me he metido tan profundo en el lore de ¿por qué? ¿Por qué llegas a Israel y todos tus cargos de uso y ya sabes, es como el maestro limpio de los cargos de pedófilos? Pero bueno, sí, todo lo que está haciendo Mossad, todo lo que está sucediendo con Israel, o sea, definitivamente hay otro tema ahí de propaganda muy interesante que podríamos tomar en otro momento. No lo vamos a hacer en este instante, pero lo que sí quiero hablar es cómo también Nick Fuentes está comparando un crimen que es impensable por completo y lo está tratando de minimizar con lo que para él es una idea que se encuentra más en el extremo. Nuevamente, estamos hablando de alguien que es abiertamente nazi. Entonces, que él a su público le eche la culpa a los judíos, pues claro que hace completo sentido, ¿no? O sea, el problema no es que sea pedófilo, el problema es que judíos. Cosa que por todos lados mal, creo que puedes estar en contra de las acciones que está tomando el Estado de Israel y no ser antisemita. Eso se puede hacer y también se puede tener más de 2 dedos de frente y entender que aunque sí sea agente de Mossad y aunque sí esté haciendo espionaje y aunque todo eso esté sucediendo, es ¿sí me explico? No puedes tratar de minimizar uno de los crímenes más atroces que tenemos como sociedad. Es que para mí no existe una cosa que lo pueda blanquear. O sea, para mí
legítimamente, yo creo que ahí se acaba mi... en este instante no puedo pensar en algo que esté más allá. Se me hace uno de los crímenes de más lesa humanidad que pueden existir. Entonces, justo, para mí es impensable que alguien me vaya a decir, no, el problema no es que sea eso. El problema es que era un espía. El problema es que defendía intereses de Israel. Pero no se preocupen, porque tiene muchas más cosas que decir Nick Fuentes. Escuchémoslo. It's not really pedophilia, okay? They weren't trafficking 5-year-olds. It was like they were technically not legal. Big difference, in my opinion. Y en este momento, Nick Fuentes regresa a la defensa que utilizó Megyn Kelly. Estas no eran niñas, estas eran mujeres casi legales. Nuevamente, el casi legal no existe. Existe lo legal y existe lo ilegal. Si eran menores de edad, no eran legales. No existe el barely legal. El barely legal, que se traduciría al apenas legal, significaría una morrita que acaba de cumplir 18 años. Que a mi parecer, radical parecer, un de 50 años tampoco debería estarle tirando el pedo a una morrita que acaba de cumplir 18 años. Feminista radical, no puede ser. Nos quieres contaminar con tus ideas feministas. A mi parecer, eso es una persona que está apenas legal. Es una persona que recientemente se volvió legal. No existe previo a eso. Previo a eso solamente existe la ilegalidad. Y curiosamente, Nick Fuentes también maneja la misma defensa de Megyn Kelly, que es, no. Este hombre no es pedófilo. Este hombre nomás le gustaban chavitas. Cosa que seguramente has escuchado en algún momento a un tío tuyo decirlo en la cena de Navidad. Pero no se preocupen, porque ahí no es donde terminan las cosas que Nick Fuentes nos tiene que contar. I know it wasn't your main point, but feminists have completely dominated men with the word pedo. They took what was natural male sexuality So for all true. human history and conflated it with child fucking to shame men away from it and artificially increase the sexual value of hags. How old was Mary again when God impregnated her? Dude, brother, so true. So true. That is so absolutely true. Do you know when age of consent became a thing? Like 30 years ago. That is a second wave feminist artifact. But you people are not ready for that. Now, you can have your opinion and your taste and your ethics and your morals, but after the age of 14, that is past the point of sexual maturity. Just period, biologically. Y curiosamente se conecta con nuestro pedófilo presidente peruano. De 14 para arriba no hay ningún impedimento. Porque lo que está diciendo Nick Fuentes es que la idea de que exista una edad de consentimiento es una idea feminista. Y créanme que existe una razón muy clara por la cual se está utilizando en ese momento la palabra feminista. Porque él ya tiene un grupo de seguidores que cuando escucha esa palabra automáticamente se despiertan sus alertas de feminismo. Todo lo que sea feminismo es malo. Él no tiene que dar más explicaciones. Y eso es algo que sucede hoy en día. El hecho de que las personas se les presente una idea y les digan esta es una idea feminista o esta es una idea socialista, son palabras que ya te despiertan una reacción programada. Ya fuimos un perro de Pavlov, ya nos condicionaron, no necesitan darte más información. Todo lo que tienes que saber es que es una idea feminista. Ahora resulta que el no tener sexo con morritos de 14 años es feminismo, porque feminismo es cuando no pedofilia. Esa es la razón por la que yo empecé este video presentándoles el ejemplo de Megyn Kelly, porque entiendo que las personas tenemos mucha más apertura, y particularmente los hombres tenemos mucha más apertura a criticar las ideas cuando las presenta una mujer. Y el lenguaje que utilicé para presentar a Megyn Kelly y la forma derogatoria en la que me refería a ella, sé que ayuda a convencerlos de que sí, ¿qué pedo con esa vieja? ¿Qué pedo con esa vieja? Que es otra cosa que también me encontré viendo en mi investigación ardua. En algún momento me encontré una imagen de esta señora, de Ghislaine Maxwell, y decía algo así como, esta es la prueba clara de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y es como, amigo, acaban de revelar una red de por lo menos unos 100 de menores, todos hombres, y estás agarrando a la única perra vieja y estás diciendo que ella es el peor enemigo de todos esos niños, cuando tienes a los que los estaban torturando, a los que los estaban dando, a los que los estaban legítimamente acusando y documentando lo que les estaban haciendo. Pero no, el enemigo es la única mujer de la lista. Cosa que estoy de acuerdo. O sea, yo legítimamente sí, esta vieja, o sea, ojalá yo quisiera que la despedazaran los perros. Pero es importante darnos cuenta cuál es el mensaje que está detrás. Es una mujer la que está cometiendo los crímenes. Que además, de momento, en este instante en el que les estoy hablando, es la única persona
que ha recibido condena por los crímenes de Jeffrey Epstein, por la personas, la única persona. Existen cientos de documentos, cientos de emails, cientos de fotografías, miles de fotografías, y la única persona que está en la cárcel es esta maldita desgraciada. Que a ver, no solamente eso, el presidente de los Estados Unidos y mejor amigo de Jeffrey Epstein dijo, no, aquí mi chiquita se la está pasando súper mal, déjame la cambio de prisión, que se la lleven a una más padre. O sea, esa morra vive mejor que tú en tu casa, eso sí te lo puedo asegurar. Y esto es algo muy interesante y es algo que Nick Fuentes sabe usar muy bien para adoctrinar a todos sus seguidores. Él sabe que son personas que ya tienen cierto resentimiento hacia las mujeres y que si les presenta un mundo donde todo es culpa de las mujeres, pues claro, ahí los va a tener chupándole los pies, porque pues sí, ellos ya tienen un poquito de resentimiento, que es muchas veces todo lo que necesitas para caer en este tipo de mensajes. Entonces, esa es la razón por la cual cuando uno de sus seguidores le manda este mensaje donde dice que la edad de consentimiento realmente es una idea feminista, que que la metieron las mujeres de 30, básicamente yo metí la idea de la edad de consentimiento, que la metimos las morras de 30 para que dejáramos de ser ya sabes, porque somos basura, o sea, porque ya pasó nuestra edad. El muro en las mujeres es algo evidente. En torno a los 28, 30 años, hacia abajo. ¿Esto funciona así? Una morra que ya se acerca a los 30, ella está llegando al famoso muro de los 30. Como ya pasamos de nuestra etapa como útil para ellos, pues ya, o sea, lo que queremos es volver inaccesibles a las niñas para que ellos se tengan que fijar en nosotros. O sea, realmente las mujeres somos unas criminales porque no queremos que los hombres tengan acceso a las niñas, porque si tienen acceso a las niñas, no nos van a pelar a las de 30. Esa es exactamente la idea que está dando Nick Fuentes a sus seguidores. Y esa idea es una idea que no es solamente de Nick Fuentes. Esa es una idea que la ha manejado Andrew Tate, que la ha manejado el Temach, que la han manejado muchísimos. Típico argumento de las mujeres que ya chocaron contra el muro de los 30 y ya están bien ardidas porque se están quedando sin opciones. Porque todas las opciones se las quedan las mujeres más jóvenes, las que están en su pic de belleza, de juventud, entre 18 y 24 años. Son más bellas, más jóvenes, más fértiles. El muro de los 30 es una realidad que nadie puede negar. El muro de los 30 existe, es real. Te lo estoy diciendo yo, tu hermano, tu carnal, tu brother, el Dollar Full Power. Pero puedes vencerlo y destruirlo siendo una mujer altamente femenina, de comportamiento femenino, amable, servicial, sumisa, dulce, ponte muy guapa. ¿Qué es lo que siempre te manejan? No, las morras de 30 ya están todas usadas. No, las morras de 30 ya perdieron, ya salieron de su ventana, tú agárrate una morrita. Siempre están empujando estos discursos que son pedófilos. Lo que están diciendo estos hombres de la manósfera está muy, muy cercano a lo que está diciendo el presidente de Perú. Pero que el mensaje de la manósfera ya estamos tan expuestos y lo escuchamos tan a cada rato que la ventana de Overton ya lo consumió. O sea, ya es normal estar en el Instagram viendo cosas y ver un decir una cosa de estas. Ya no vemos realmente la naturaleza manipuladora que está detrás y cómo realmente es un mensaje que de cierta forma genera apología hacia el abuso. Tristemente, aquí no es donde terminan las ideas de Nick Fuentes, porque él todavía tiene otra forma de defender a Jeffrey Epstein. Here's the thing. Everybody would say, I would never go, me, Epstein Island, I would never. And it's like, dude, you're telling me Jeffrey Epstein was probably so cool. Like, he was probably the coldest, coolest guy you know. You're telling me the coolest guy you know who knows everybody says, hey, we're going to go on my private jet to my private island. We got hot girls. He doesn't tell you how old they are. How fucking lame would you be? Are they 18? Like, who's going to be the nerd that asks that? You probably would just assume they are. Or that it's in international waters, so it doesn't matter, you know, but like... Y creo que para este momento ya es para nosotros bastante evidente cuál es el mensaje y hacia quién va dirigido el mensaje. O sea, en este momento lo que está diciendo Jeffrey Epstein, que es básicamente está tratando de que tú empatices con las personas, con los otros criminales que tomaron la decisión de ir con Jeffrey Epstein y digas en tu cabeza, sí es cierto, mira, yo hubiera hecho lo mismo. Lo que está diciendo Nick Fuentes es, Jeffrey Epstein era el güey más cool de ese momento. Tenía una isla. Me estás diciendo que tú no irías a la isla si te invita el güey más cool de ese momento. Claro que no, todos lo haríamos. Tú y yo somos iguales a toda esta sarta de violadores y de pedófilos que lo estaban acompañando.
tratando de volver a estas personas, que son algunas de las personas más poderosas del mundo. O sea, recordemos que nosotros tenemos más en común con un indigente en la calle que con Elon Musk o Bill Gates o Bill Clinton o Donald Trump. Está haciéndonos creer que nosotros hubiéramos tomado las mismas decisiones, cuando la realidad es que por lo menos yo creo que no. Yo no hubiera tomado la decisión de ir a morritos a una isla, así me invitara el Papa. No, el Papa sí me cae muy bien, yo creo que el Papa nunca haría eso. Así me invitara, pues sí, o sea, no. Y aunque nos demos cuenta de todos estos sesgos que estas personas están tratando de utilizar en nuestra contra, Nick Fuentes está haciendo muy bien su trabajo, que es presentar estas ideas, presentar las ideas más extremas que se puedan presentar, presentarnos lo impensable, para que aunque nosotros lo rechacemos, vuelva las ideas radicales incorrectas en ideas sensatas, en ideas de que, no, pues sí, o sea, creo que no estuvo tan mal. O sea, si estamos hablando de que Jeffrey Epstein estuvo con una niña de 5 años, lo cual se encuentra en los archivos, es uno de los archivos más perturbadores que van a ver en su vida si tienen acceso a ese archivo. Perdí totalmente el hilo de lo que les estaba diciendo, solamente de pensar en esta mamada. Sí, literalmente se me fue por completo la idea de lo que les estaba diciendo. O sea, me vinieron recuerdos de Vietnam, del archivo, y ya no tengo en la cabeza exactamente a dónde los llevaba con mi punto. Lo siento, yo creo que voy a tener que dejarlos con esa idea abierta. No, ya me acordé. El caso es que tanto él como Megyn Kelly están haciendo muy bien su trabajo de normalizar este tipo de actividades y de que nosotros nos compadezcamos o no veamos tan atroces los crímenes que cometieron estas personas. Y aún así, ni Nick Fuentes, ni Megyn Kelly, ni todas las personas que están saliendo con este tipo de retórica a tratar de decir ya, superen los archivos de Epstein, cosa que la principal persona que lo ha hecho es Donald Trump, por obvias razones. A mí me sorprende mucho que que la gente le esté poniendo más atención a que Bill Gates está en los archivos de Epstein, cuando el literal presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo en este momento, está en los malditos archivos de Epstein, y todo el mundo es como, este está utilizando toda la máquina de censura que tiene a su poder. Agentes del FBI, tiene al Departamento de Justicia borrando y quitando archivos del internet, y aún así la gente está como, que esto es justamente lo que más me molestó de ver toda la respuesta que sucedió alrededor de cuando liberaron los archivos de Epstein. O sea, creo que las personas lo que estaban esperando era ver un video, literalmente ver un video de Donald Trump con una niña de 3 años para decir, no, pues sí, no, sí, ahora sí, quítenlo. O sea, estamos ya tan desensibilizados, ya se abrió tanto, se movió tanto la ventana de Overton de lo que es relativamente aceptable, que el hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya sido mejor amigo de Jeffrey Epstein durante años y se hayan mandado las notas más del mundo. Le escribió a Jeffrey Epstein en un cuerpo de una mujer, le escribió, compartimos un secreto que nadie más entiende, no me acuerdo qué chingados decía, pero decía algo así como, tenemos un secreto juntos y nos mama. O sea, básicamente lo único que faltó ponerle es, me maman las menores, pero como no decía exactamente me maman las menores, pues no. Y la gente ya está tan desensibilizada a este tipo de cosas, o sea, ya estamos tan programados para aceptar la corrupción, la impunidad, las injusticias, todo lo que está sucediendo, que como no está, o sea, que el hecho de que no te presenten el video de este hombre abusando de una niña de 3 años es básicamente como lo absuelven. ¿Qué es lo que él ha dicho? Me absolvieron, o sea, los archivos de Epstein me absolvieron. ¿Por qué piensa él? O sea, ¿cómo puede ser que el presidente de los Estados Unidos esté diciendo que los archivos que lo mencionan, o sea, los archivos mencionan más a Donald Trump que Harry Potter en los libros de Harry Potter, y se menciona más Donald Trump en los archivos de Jeffrey Epstein que a Jesús en la Biblia? Entonces, ¿cómo puede decir ese güey que lo absuelven? Creo que él mismo nos lo mencionó en otra rueda de prensa, donde él dice, On the Epstein files, you talked about Democrats who were in there. Elon Musk was also in there, and so was your Commerce Secretary Howard Lutnick and correspondence that he had with him. Did you read those new files that were published by the Department of Justice? I didn't. I have a lot of things I'm doing, and a lot of things I'm doing. I don't know. You mentioned 2 names. I'm sure they're fine. Otherwise, it would have been major headlines. ¿Escucharon muy bien lo que dijo? O sea, ¿pusieron atención a lo que dijo? O sea, él nos está diciendo que estas personas que están pues, claramente inculpadas en los archivos de Epstein, pues no pasa nada, ¿no? Están bien. Porque si no estuvieran bien, él ya lo hubiera visto en los encabezados. O
O sea, realmente él lo que estaba esperando es que hubiera más respuesta social. Y como no hay respuesta social, pues la verdad es que ni para qué nos preocupamos, ¿verdad? Si no están en los encabezados, significa que nada malo les está sucediendo. Y eso nos está diciendo varias cosas. Por un lado, cómo de verdad estas personas son sensibles a la respuesta social y como no están viendo respuesta social, no está sucediendo nada. Y por otro lado, cómo realmente las instituciones que se deberían encargar de hacer justicia están de adorno. O sea, realmente no es que vaya a llegar el FBI a tocar a la puerta de Elon Musk y lo va a llevar arrastrando. Pues no, la verdad es que eso ni en nuestros sueños más húmedos, amigos, va a suceder. Acabo de poner aquí a una persona que también hizo su mejor intento en la propaganda de blanquear a Jeffrey Epstein y sus crímenes. Y creo que es otro ejemplo bien interesante de analizar. Porque justamente lo que estaban intentando aquí es la estrategia de todo el tiempo de político se pone camisa de mezclilla y va a un pueblo a abrazar a una señora de escasos recursos. Exactamente eso, es yo soy como tú, amigo, querido amigo, tú y yo somos iguales. Lo que intentó hacer Steve Bannon, que es este güey que está acá abajo, fue hacerle un documental a Jeffrey Epstein. Ese documental era básicamente entrevistas donde Jeffrey Epstein podía pues replantear, él mismo contar su historia. Y es bien interesante observar la entrevista, yo les recomiendo que lo vayan a hacer, porque es un buen ejercicio de entender cómo funciona este tipo de propaganda. Por ejemplo, en algún momento de la entrevista pareciera que Steve Bannon está empujando a Jeffrey Epstein a decir que él es un delincuente sexual ya convicto. O sea, pareciera que lo está empujando y lo está haciendo aceptar su realidad. What are you, class 3 sexual predator? Tier 1. What's tier 1's the highest and worst? No, I'm the lowest. I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. Realmente esta pregunta existe no para que Jeffrey Epstein acepte su realidad como un delincuente sexual, sino para que él pueda aclarar que es un delincuente sexual de primer grado y no de tercer grado. La pregunta existe para que Steve Bannon pueda tener esta postura de estoy empujando a mi entrevistado y él realmente pueda hacer una aclaración que lo blanquea. Cabe mencionar que lo que está diciendo Jeffrey Epstein es totalmente una mentira, o sea, él no era el delincuente sexual como de clasificación más baja, ya sabes, el pobrecito, el que estaba ahí, fue equivocación, o sea, me caí y uy, delincuente sexual. No, él estaba en la clasificación más alta, pero nuevamente, esta pregunta solamente existe para que él pueda minimizar su crimen. La estrategia general que tenía el documental era presentar a Jeffrey Epstein como esta persona que había salido de la clase más baja y había llegado a la cúpula de poder, ¿no? O sea, que se había mentalidad de tiburón, básicamente. Así lo querían presentar como mentalidad de tiburón. Y trataban de hacer que tú empatizaras con él, porque básicamente lo que le decía Steve Bannon y Jeffrey Epstein, lo que platicaban en su conversación, es que pues, Jeffrey Epstein era una persona normal, pero era una persona pues ingeniosa. Y que lo único que él tenía diferente a los demás era una calculadora. Jeffrey Epstein literal dice que en ese momento pues todo dependía de la reputación, de quién eras hijo, de cómo era tu nombre. Y pues muchos de nosotros no podemos empatizar con apellidarnos Donald Trump, ¿no? O sea, muchos de nosotros no nos apellidamos Trump, Slim, Musk, Clinton. No tenemos ese tipo de apellidos. Entonces, claramente empatizamos con una persona que tampoco tiene ese tipo de apellidos. Pero ¿qué es lo que tenemos todos en nuestra casa? Una calculadora. Todos podríamos llegar a donde se llegó Jeffrey Epstein. Todo está al alcance de nuestras manos. Okay, how did a guy like you get on the board of Rock? A blue blood, internationally known, hard research, Nobel Prize winners all over the place. How do they pick a guy like you? Up until the mid-'80s or sort of early mid-'70s, the most important thing was your name. If you were Rockefeller, you already were considered to be brilliant. If you were a head of General Motors, it was your reputation. It was who you knew, who your family was, what was your character. And then in the mid-'70s, basically, if you remember, you probably had a calculator. It was very advanced in those days to have a Texas Instrument calculator, where it could, by putting in the numbers, it would multiply for you to do square roots. And that was the first, and everyone who had a calculator was already advanced on Wall Street. Y esto de verdad que lo vemos en todas partes siempre. Ya les dije, es el político que se pone, ya sabes, es el político que se va a barrer una vecindad, porque él es exactamente como tú.
tú y yo somos iguales, cuando claro que no, o sea, todas estas personas nos comerían a toda nuestra familia si pudieran. Estos mensajes de nosotros contra ellos, y en este caso Jeffrey Epstein queriéndose presentar como una persona de clase media, casi clase trabajadora con una calculadora, versus todos los demás, toda la élite. O sea, de pronto Jeffrey Epstein ya no era la élite. Jeffrey Epstein era ya sabes, el obrero que, como tú, se esfuerza todos los días en salir adelante. Yeah, well, again, we had a Texas Instrument calculator. Most stockbrokers, especially before 1975, if they were good stockbrokers, could add. That's about it. They could multiply. If you could multiply, you were already in the top 15% of stockbrokers. There's a story. When I went to the first person, I had no money. And I said, how much money do you make a year? And he said, $400,000. I said, impossible. I'm making $10,000. That's probably more than your family had made in its entire existence. Yes. And he makes it in a year. I said, what do you do? And he said, it's too complicated for you to understand. Este mensaje de nosotros como contra ellos es bien curioso porque es uno de los más comunes, pero también es uno de los que más pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, también dentro de los mismos intentos que tuvo Jeffrey Epstein de limpiar su imagen, estuvo el intentar utilizar el Me Too a su favor. O sea, lo que Jeffrey Epstein percibió es que pues, el Me Too ya tenía hartos a muchos hombres. O sea, que ya había muchos hombres que decían, oye, el Me Too me hace sentir me hacen sentir que yo soy un acosador y yo no soy un acosador, pero ahora no puedo saludar a las mujeres porque me están llamando acosador. ¿Se acuerdan? O sea, les ha tocado a todos estos hombres que salen a defender a los abusadores, que salen a decir, no, ¿cuál es la historia del hombre? ¿Qué tal que la niña de 14 años lo sedujo? Mi opinión es que no se debe dar el aborto y que las niñas o adolescentes embarazadas producto de una violación deben continuar con la gestación. Claro, es que no siempre son violaciones. A veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación. Pero hablamos de embarazos de niñas o adolescentes. Sí, claro. Sí, ¿Noches de placer de niñas o adolescentes, bueno, señor Turino? Mira, lo vemos todos los días. Sí. O sea, existe un gran público que así como la palabra feminista les genera una reacción, un trigger, les genera una reacción condicionada, que la han condicionado muy bien los señores que se encargan de los mensajes que se vuelven de Vox Populi, pues también esa misma reacción les empezó a generar a los hombres el Me Too. Entonces, el que tú dijeras que te estaban aplicando una Me Too, pero que tus acusadoras realmente se estaban queriendo aprovechar de tu fama, que se estaban queriendo aprovechar de tu dinero, pues eso es algo que Jeffrey Epstein también intentó. Dijo, claro, a ver, yo me agarro de esto. Entonces, en una serie de correos les voy a decir exactamente con quién tuvo ese correo, porque tengo por aquí el dato. Ese correo lo tuvo con Michael Wolff, que fue otro de sus reales, de sus verdaderos cercanos. O sea, Steve Bannon, Michael Wolff, el príncipe Andrew, de verdad que casi fueron a detenerle la manita a Jeffrey Epstein mientras alguien lo sofocaba en prisión. Le escribe Jeffrey Epstein a Michael Wolff y están hablando entre los dos. ¿Sabes qué? Ahorita la gente, la sociedad está muy en contra del Me Too. Hay que decir que a ti te pasó lo mismo. Hay que decir que todo esto es realmente falsas acusaciones, que nadie quiso escuchar tu lado de la historia y que realmente lo que quieren es aprovecharse de tu riqueza. Se quieren aprovechar tu dinero porque todas las mujeres son gold diggers. Tristemente, esto es propaganda que ya muchos hombres tienen muy interiorizada. O sea, que de verdad, sí, o sea, a mí me sorprende la verdad a qué grado se le condicionó a muchos hombres, o muchos hombres se volvieron más empáticos con los abusadores y con las personas que están en poder que con las personas incluso más cercanos a ellos, ¿no? O sea, me caga eso de yo tengo una hermana y yo tengo una hija, pero de verdad es gente que tiene hermanas y que tiene hijas y que aún así dice, no, a ver, espérate, necesito saber, si no veo un video de Jeffrey Epstein es que le están inventando todo. Y esto es algo que me sorprende siempre que lo veo en primera persona, o sea, siempre que me toca ver hombres saliendo a defender abusadores comprobados, cabe mencionar, porque todavía dijeras tú, están defendiendo a alguien de la calle, no, están defendiendo. Les voy a contar desde cero. El año pasado salió la segunda temporada de Ciencia Siniestra, que lo pueden ir a ver. Hay un episodio sobre la
que creo que es bien importante que todos lo escuchemos. Lo pueden escuchar gratis, la plataforma da días gratis, están ahí las 2 temporadas, se pueden echar muy rápidamente las 2 temporadas. Si me quieren dar un peso a mí por suscribirse, lo pueden hacer a través de este link. Si no, no lo hagan, pero vayan a escucharlo porque para mí es importante que se hable de esos temas de familia que aquí honestamente pues no se puede hablar tan abiertamente como hacerlo allá. Igual les voy a mencionar un par de las estadísticas que platiqué en ese episodio sobre la pedofilia. Porque hay una encuesta en particular que se realizó en Australia que retomo yo en ese episodio porque creo que te plantea el problema de la pedofilia de forma completamente diferente. Y creo que socialmente tenemos un planteamiento incorrecto, incluso inadecuado para realmente atacar el problema y Dios quiera resolverlo. Esta encuesta de Australia saca algunos números que son bastante preocupantes. La encuesta comprendió a 1945 hombres y descubrieron cosas que a mí me parecen atroces. 1 de cada 6 tiene sentimientos sexuales hacia una niña o un menor de edad. Además, se descubrió que 1 de cada 10 hombres australianos ha cometido un delito sexual. 1 de cada 10. Piensen en eso. Esta encuesta lo que tiene es que fue anónima, o sea, las personas realmente no tenían repercusiones por contestar la realidad y pues 1 de cada 10 confesó que ya había abusado de un menor. O sea, no que tenían intenciones, no que les gustaba, no que tenían la tentación, no, que ya habían de un menor. Esto honestamente a mí se me hizo algo bien preocupante porque nos habla de un problema que es más común de lo que quisiéramos pensar. Que creo que mucho del problema viene de que como sociedad lo hemos tratado de ignorar, de esto no está pasando, o sea, no tocaron a mi hijo, no está en riesgo de tocarlo, porque entiendo, y fíjense que cuando investigué ese episodio e incluso leyendo para hacer este episodio, es bien triste enterarte de estos temas porque lo empiezas a ver en todas partes. O sea, de verdad, empiezas a verlo en todas partes y entiendo por qué los padres, las madres, o sea, los padres unisex, se vuelven locos por cuidar a sus hijos cuando sí están al día con este tipo de estadísticas. Y es triste porque al final del día, y es parte de lo que platico yo en el episodio, es como al final del día pues los niños dejan de tener real libertad porque tienes que estar arriba de ellos como ojo de Sauron y tienes que estar cuidando cada uno de sus movimientos porque no sabes de dónde va a venir el agresor. Y parte de eso se menciona en la encuesta de Australia, porque justamente lo que dicen ellos es que el perfil que normalmente asociamos nosotros con un pedófilo, que es un perfil casi de película, de alguien que es un inadaptado social, o sea, casi está, ya sabes, hasta existen lentes y un tipo de bigote que dices, el look de pedófilo, que es un constructo de Hollywood realmente, de esta persona que es antisocial, que tal vez está en el sótano de la casa de sus papás y que no tiene relaciones con absolutamente nadie más y que solamente se puede relacionar con los niños. Y los datos de Australia dicen todo lo contrario. O sea, la verdad es que muchas de las personas que han cometido estos actos de agresión, estos actos de abuso contra los menores, pues son personas que tienen éxito social, éxito económico, éxito profesional. Son personas que tienen familias, personas que están casados, personas que incluso tienen hijos y aún así cometen este tipo de agresiones. Son personas que no encajan con el perfil que tenemos a veces en nuestra psique de cómo se debería ver un de menores. Y yo creo que un poco esa concepción que tenemos como sociedad sobre cómo se debe de ver un agresor protege y protegió durante mucho tiempo a todos estos agresores. ¿Por qué? Pues porque son personas que tienen éxito social, éxito económico, son populares, o sea, básicamente pues son celebridades, ¿no? O sea, son celebrados. Celebridad viene de que son personas celebradas. Uno pensaría que, no sé, que si Elon Musk tiene acceso a las mujeres más hermosas del mundo, que a las mujeres más famosas del mundo, si tiene acceso a una cantidad ilimitada de mujeres, pues ¿qué va a estar haciendo él? O sea, ¿qué necesidad va a tener él de estarse metiendo con niños? Y esa es justamente parte de la defensa que se utilizaba en contra del Me Too, porque el Me Too acusaba a alguno de los hombres más famosos, más adinerados, más poderosos de la industria, y parte de la defensa que ellos manejaban era: ¿cómo yo, que soy tan rico y tan famoso y tan adinerado, por qué voy a necesitar abusar de alguien? Y esa retórica busca utilizar nuestro sesgo cognitivo de pensar que estas personas que tienen éxito social pues claramente no poseen estas características que podríamos llamar antisociales. Y de acuerdo a la encuesta en Australia, el perfil que tenemos en nuestra psique como sociedad no es el perfil de realmente las personas que están
a los menores. Ahora, hay otro dato bien interesante que se presenta en esta encuesta que creo que es relevante para lo que estamos observando en los archivos de Epstein. Estábamos hablando de que, de acuerdo a la encuesta, 1 de cada 10 hombres australianos habían abusado de un menor. Ahora, vamos a llevárnoslo eso al 100%, ¿no? A 100 personas. En 100 personas, 10 hombres habrían abusado de un menor, de acuerdo a esta encuesta australiana. De acuerdo a esta encuesta, de esos 10 hombres que abusaron de un menor, 5 lo hicieron porque tenían tendencias pedófilas. Es decir, que les gustaban los menores, que sentían atracción física y sexual hacia estos menores de edad. Los otros 5 abusadores lo hacían solamente porque habían tenido la oportunidad. Cosa que a mí en el episodio me conflictúa mucho porque justo, o sea, como que uno intenta pensar justo qué es peor y la verdad es que los dos les deberíamos sacar los ojos. O sea, sí, o sea, no hay perdón para ninguno de los dos, ni el hecho de que te guste o que lo hayas hecho por oportunidad, pero no seas justifica de ninguna forma. El caso aquí es que eso nos plantea algo bien interesante y es que existen muchas personas que abusarían de un menor solamente porque tienen la oportunidad y eso, tristemente, de acuerdo a un par de investigadores, les voy a poner por aquí a uno, por ejemplo, es mucho más común de lo que pensamos. Is that there isn't just one typology. There is not, one reason why people commit these acts of harm. There's different motivational pathways, and is the one that a lot of people know about. But we also have sadists and we have psychopaths and we have individuals we call hedonistically indiscriminate. And then we have the largest group of offenders, which are none of those, which are opportunistic offenders, or people that offend just because someone is in the wrong place at the wrong time. Muchos menores abusados no son usados por personas que realmente sientan atracción hacia ellos como la definición que tenemos de pedofilia. Son usados simplemente porque eran la persona más vulnerable que se encontraba cerca de estos abusadores. Y eso a mí me parece de entrada algo atroz, pero también me explica un poco por qué todas estas personas cometerían esos actos que para la mayoría de la sociedad serían completamente impensables. Y en parte es porque pueden. En gran parte es porque pueden. Y porque claramente en su círculo social, así como lo dijo Nick Fuentes hace rato, pues era lo cool. Era lo aceptado. Y no solamente lo aceptado, sino lo que se iba a quedar impune. Sus amigos estaban en los puestos más altos de la política estadounidense. Y no solamente de la política estadounidense, de la realeza de Noruega y de los empresarios más grandes del mundo. Esa impunidad y ese sentirte abrazado por las personas de poder a tu alrededor es gran parte de la razón por la cual decidí enfocar este video más en la propaganda que en cualquier otra cosa. Porque creo que es algo que al final del día se transmina hacia el resto de la sociedad. O sea, cuando vemos este tipo de... A ver, vamos a dejar algo muy claro. Claramente existen dos tipos de justicia, ¿no? O sea, está la justicia de los ricos y está la justicia de los pobres. La impunidad que tienen ellos, pues no nos va a aplicar a muchos de los pobres. Pero creo que el hecho de ver esa retórica de ver cómo defienden a abusadores de forma constante, de ver cómo estos abusadores siguen siendo famosos, de cómo hay abusadores que siguen llenando estadios, de cómo hay abusadores que siguen dando shows, que siguen siendo famosos. Yo no sé dónde salió el mito ese de que una... ¿Cómo era? Que una acusación falsa te puede arruinar la vida y es como, brother, ni las acusaciones verdaderas le arruinan la vida a la gente. O sea, ahí están. Espérense, me falta... O sea, quité varios güeyes de aquí, no los he vuelto a poner. O sea, piensen en la bonita vida que se están dando el 100% de estas personas. Todas estas personas están en su casa y créeme que tienen casa más bonita que la tuya. Por más que te quieran hacer creer que son uno de los tuyos, no. Tu casa seguramente se ve como la mía, como este cochinero. El hecho de que exista toda esta impunidad, el hecho de que estos mensajes radicales se vuelvan cada vez más aceptables, el hecho de que haya salido gente a defender que Jeffrey Epstein no era un pedófilo, cosa que comprobablemente es falso. O sea, esta persona estuvo con los menores más chiquitos que se puedan imaginar. Pero el hecho de que exista gente defendiéndolo empodera a los posibles abusadores. Empodera a estas personas que tienen acceso a menores de edad y que no tienen no hay nadie ahí para cuidar a ese menor. O sea, lo único que podría cuidar a ese menor sería que esta persona le tuviera miedo a las consecuencias sociales. O sea, que de verdad diga, me van a agarrar unos perros y me van a destrozar en la calle.
Pero eso no existe, porque está pasando todo lo contrario. ¿Por qué? Porque salen estas personas y se presentan sus crímenes en público y salen detrás de ellos una manada de mononeuronales a defender a los agresores. Y eso es precisamente lo que sucedió cuando las personas de Podimo recortaron esta parte donde yo doy la estadística de que 1 en 10 australianos había aceptado que en algún momento había sido un menor. Recortaron ese pedacito, lo pasaron al Instagram y salieron por todos lados los defensores de la... Y algo que me llamó muchísimo la atención es que también tienen, ya tienen unas formas de defender que es completamente condicionamiento. O sea, yo lo veo y es como, amigo, o no sé, porque igual ya pueden ser un bot, pero así como dice ese tweet de no todo puede ser bait, alguno tiene que ser mongólico de verdad, yo también creo lo mismo. O sea, no todos pueden ser bots, no todos pueden ser bait. Unos de estos cabrones sí son abusadores de verdad. Me llamó mucho la atención que parte de lo que les ofendía mucho era como, ¿y las mujeres qué? ¿Dónde están las mujeres? Cuando es como, ustedes imagínense que yo les presento una estadística y les digo, 1 de cada 3 mexicanos tiene sobrepeso. Y ustedes me dicen, ¿y los guatemaltecos qué? ¿Son todos saludables? ¿Están todos mamados? Y es como, cabrón, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tiene que ver una estadística con la otra? Claramente hay un problema de abuso a menores. Seguramente también hay mujeres que son abusadoras. Y no solamente abusadoras, hay personas que son facilitadoras de abuso. Ambas deben de ser perseguidas independientemente del sexo. Eso no invalida una estadística que se está presentando. Y luego muchos decían como, no, esta estadística está fuera de contexto. Y es como, busca el contexto. La realidad es que la estadística estaba dentro del contexto, porque presenté exactamente lo que les estoy presentando aquí. O sea, ustedes pueden ir y buscar 1 de cada 10 australianos acepta de menores. Lo pueden poner en su buscador de confianza y van a tener acceso a la encuesta en ese momento. Y si no, y si quieres saber más del contexto, hay un programa donde salgo hablando por más de 1 hora al respecto. Y a mí me entristece muchísimo porque esto nos habla de cómo estas personas, que son algunas de las personas más poderosas del mundo, más influyentes que existen, y que al parecer también son algunas de las más atroces, han convencido a las personas de calle, a las personas que tienen más que ver, que se parecen más a las víctimas de estas personas, los han convencido de volverse sus defensores, los han condicionado lo suficiente para que salgan a su defensa. Y a todos nos encantaría pensar que tenemos pensamiento crítico y que somos inmunes a la propaganda, pero la realidad es que el primer paso para caer en la propaganda es pensar que eres inmune a ella. Todos nosotros somos susceptibles a caer en propaganda. Tenemos que analizar los mensajes que recibimos. Tenemos que analizar quiénes se benefician de los mensajes que estamos recibiendo. Yo les comentaba al principio que este video era propaganda. El orden en el que les he presentado las cosas, el hecho de que haya empezado por el ejemplo de Megyn Kelly, el hecho de que haya hablado de esa forma de Megyn Kelly, era de cierta forma hablar como hablan los hombres en la manósfera de las mujeres, porque entiendo que existe toda esta población de hombres que están esperando a que se diga la palabra feminista o abuso o víctima para prender sus defensas y decir no, a ver qué me estás presentando ahí. Pero si nos estamos uniendo, si yo me estoy uniendo con ellos para atacar a una mujer que se merece ser atacada, cabe mencionar, o sea, no quiero para nada minimizar que es una estúpida, entiendo que si juntos estamos hablando mal de esta mujer, pues pueden aceptar mejor ese mensaje. Y eso es propaganda al final del día. Es presentar las cosas de cierta forma que te haga masticar el mensaje y tragártelo de mejor manera. Y hay un último tema que les quiero presentar al respecto de todo eso, porque no quiero perder la oportunidad de hablar de matemáticas en un video sobre pedofilia. Sí, claro que sí. Vamos a hablar de Game Theory o teoría del juego. ¿Qué es Game Theory? Game Theory como tal, ¿ya vieron qué bonito mi acordeón? Game Theory es una rama de las matemáticas y la economía que estudia cómo tomamos decisiones cuando el resultado de nuestras acciones depende de las decisiones que toman otros. Lo fundamental es que no puedes decidir en el vacío. Tienes que pensar qué creo que hará la otra persona si yo hago esto y saber que la otra persona también está pensando en ti. Y esto lo traigo a colación por todo el drama que hubo alrededor de liberar los archivos de Epstein o no, y también para presentar otro perfil
de las personas involucradas aquí. Y ese perfil son las personas que salen a dar comunicados públicos diciendo como no, me da asco Jeffrey Epstein, yo nunca me relacionaría con esa persona. Personas como el secretario de Comercio de los Estados Unidos, escuchémoslo. My wife and I decided that I will never be in the room with that disgusting person ever again. So I was never in the room with him socially, for business, or even philanthropy. If that guy was there, I wasn't going because he's gross. Hay un fenómeno bien interesante que se dio alrededor de los archivos de Epstein y es su relación con que Donald Trump llegara al poder. O sea, gran parte de la campaña de este señor, y creo que resonó muchísimo con su público, es que pues, él era diferente, ¿no? He's gonna drain the swamp. Él iba a acabar con el pantano. Y parte de eso incluía que iba a acabar con la corrupción y la impunidad que existía en Washington. Y el mayor ejemplo de esa corrupción y de esa impunidad eran, claro que sí, los archivos de Epstein. Gran parte de su campaña estuvo enfocada a: una vez que llegue a poder, voy a liberar los archivos de Epstein y por fin tendremos transparencia. Por fin vamos a saber. Pero si ustedes votan por los demócratas que ya estaban en el poder, o sea que Joe Biden literalmente estaba en el poder, ellos no los van a liberar. ¿Por qué? Porque pues claramente Joe Biden está en el poder y no los está liberando. Entonces, su grito de guerra se volvió: voy a liberar los archivos de Epstein. Acto seguido, eligen a este señor a la presidencia. Este señor mete a puro inservible para ser director del FBI, director de la CIA, me parece que era el otro pelón, y pues no liberan nada. Básicamente este señor llega al poder y empieza a preguntar: ¿por qué siguen hablando de los archivos de Epstein? O sea, ¿qué les importa? Ese hombre ya está muerto, está tieso, tiene 2 años estando tieso, ya supérenlo. De hecho, su mensaje principal en este momento es: supérenlo, por favor. Y vale la pena analizar este suceso porque eso nos explica a grandes rasgos por qué existen muchas cosas que simplemente no cambian. Porque, aunque la ventana de Overton nos dice que lo popular es que estas personas estén en prisión y que la justicia exista para las víctimas, y porque hay muchas cosas que nosotros quisiéramos cambiar, que haya mejor educación, que no exista la corrupción, que haya seguridad, porque al final del día no están cambiando las cosas. Pues una buena explicación de eso nos lo da la teoría del juego, que esto es un modelo matemático, que es algo que a mí me encanta porque nos habla de las estrategias o la lógica que existe detrás de la toma de decisiones. Y Game Theory tiene como tal una matriz que se le llama matriz de recompensas. En cuanto a los archivos de Epstein, nuestra matriz de recompensas para los demócratas y los republicanos se podría ver algo así. En esta matriz, aquí estaría el liberar los archivos y aquí estaría el no liberar los archivos. Acá estaría el liberar los archivos y acá estaría el no liberar los archivos. Si los demócratas y los republicanos deciden liberar los archivos, como ambos tienen personas implicadas y como muchos de sus donadores están implicados, eso les generaría lo que se conoce como la destrucción mutua asegurada y generaría la caída del sistema. O sea, las personas como tal empezarían a ver como sus enemigos a los republicanos y los demócratas porque ambos tienen miembros que participaron en estos crímenes y si no miembros directos, donadores. De este lado tenemos a uno de los partidos liberando los archivos y al otro no liberando los archivos y aquí estaría la viceversa. Uno libera los archivos y el otro no libera los archivos. En ambos casos, los dos partidos siguen perdiendo porque liberan los archivos y los archivos empapan a ambos partidos. Claro, puedes decir, no, pero es que mi partido los liberó. Pero aún así tus principales figuras políticas y muchos de tus donadores quedarían dañados y también se generaría mucho descontento en el público general. En la tercera opción tenemos que ninguno libera los archivos. Y esta es a lo que se le llama el equilibrio de Nash. Es cuando ambos están tomando decisiones de las cuales no se arrepienten. Es la mejor decisión que pueden tomar para el beneficio individual, pero también el beneficio mutuo. Curiosamente, el equilibrio de Nash está hecho por ¿cómo se llamaba? John Nash. Déjenme ver cómo se llamaba. Se llamaba John Nash, qué buena memoria. Es el que sale en A Beautiful Mind. ¿Se acuerdan de Mente Brillante, de este matemático? Pues ese matemático es el que definió lo que es el equilibrio de Nash, que es exactamente
como la solución más óptima que tienes para el sistema. Ahora, hay algo bien interesante aquí en cuanto a la propaganda, porque aunque a ninguno de los dos les conviene que se liberen los archivos de Epstein, a ambos les conviene tener el mensaje de que ellos son los que lo van a liberar, que ellos son los que van a dar transparencia y justicia. ¿Por qué? Porque recordemos de la ventana de Overton, ahí es donde está lo popular, ahí es donde se supone que debería estar la política, porque todos estamos de acuerdo que debe haber transparencia y que debe de haber justicia, por lo menos a nivel social quisiera pensar. Entonces, el mensaje que ambos deben de liberar al público es: yo, en cuanto reciba el poder, en cuanto me des el poder, yo seré la persona que traiga transparencia, yo voy a ser la persona que va a hacer que las cosas cambien. Sin embargo, una vez que reciben el poder, lo mejor que pueden hacer con él es no liberar los archivos. Esa es exactamente la razón por la cual Donald Trump hizo toda su campaña diciendo que él, una vez que estuviera en el poder, iba a ser la persona que liberara los archivos, pero una vez que tuvo el poder decidió no liberarlos. ¿Por qué? Pues porque no le convenía. Claramente tiene como a 200,000 agentes del FBI tachando su nombre a mano de los archivos de Epstein, porque sale más que Jesús en la Biblia. Entonces, claramente a este hombre no le convenía, pero sí le convenía hacer campaña. ¿Por qué? Pues porque sabía que ni los republicanos ni los demócratas lo iban a liberar. Y eso es exactamente la razón por la cual incluso Elon Musk en algún momento le tuiteó a Donald Trump, le dice: brother, la razón por la que no se han liberado los archivos de Epstein es porque tú estás en ellos. ¿Y qué nos enteramos cuando se liberaron los archivos de Epstein? Pues que aquí nuestro señor de los carros que chocan también estaba en los archivos de Epstein. ¿Por qué Elon Musk daría estas, ya sabes, o sea, por qué saldría en público a decir como tú estás en esos archivos, cuando él claramente estaba rogando como todo un perdedor para que lo llevaran a la isla? Pues porque él estaba convencido de esto, de que nadie iba a liberar los archivos. Lo mismo sucede con el secretario de Comercio de los Estados Unidos diciendo que conoció a Jeffrey Epstein una vez y que de ahí le dio asco y nunca en la vida lo volvió a ver, y sale a atacarlo en televisión nacional, a atacar a Jeffrey Epstein, cuando por otro lado en los archivos nos enteramos que este brother tenía cenas y salía cada rato con Jeffrey Epstein. ¿Por qué mentiría en algo que claramente es comprobable? Pues bueno, porque nadie espera que se liberen los archivos. ¿Por qué? Pues porque la liberación genera destrucción mutua asegurada. Y si esto les parece muy simplón y muy tonto, quiero que sepan que gracias a esto literalmente respiramos. O sea, este es el razonamiento detrás de las armas nucleares y de por qué ninguno se ha puesto loquito a mandar armas nucleares. O sea, básicamente lo que nos dicen los pro armas nucleares es que es bueno que todo el mundo tenga armas nucleares, porque entonces a nadie le conviene usar armas nucleares, porque entonces todos nos morimos si alguien usa armas nucleares. Eso de mutually assured destruction es lo que nos mantiene respirando a todos y que no estemos como en el invierno nuclear todavía. Entonces, aunque parece un teorema muy simple, realmente es un teorema que nos explica por qué nada cambia nunca, por qué nuestro país va a seguir siendo corrupto a pesar de que la oposición, que el partido que no está en el poder, siempre está diciendo que ellos van a ser los que cambien la corrupción una vez que lleguen al poder. ¿Por qué? Porque mientras los dos partidos, mientras las dos facciones, los que están en poder y la oposición, se beneficien de esos sistemas que se encuentran en juego, no los van a cambiar. Si tú eres un partido que se beneficia o que se enriquece con la corrupción, lo que quieres es ser el que controla la corrupción. Entonces, cuando eres la oposición, lo que te conviene es decir que vas a ser el que acabe con ella. Pero una vez que llegas a poder, realmente ni a la oposición ni al partido en poder le conviene realmente hacer los cambios que acaben con la corrupción. Y esto de verdad que lo vemos en todas partes. Y me da mucho gusto que exista un modelo matemático que lo explica. Y también eso nos lleva a la conclusión final de este video, que es una de las cosas que más me da tristeza, y es que aunque ambos partidos tenían miedo a liberar los archivos porque pensaban que iba a generar una falla de sistema, o sea, iba a generar que cayera como tal el sistema, que las personas dejaran de creer en la política, que hubiera levantamientos por todas partes, pues la verdad es que no pasó. Como dijo Donald Trump, estas personas están bien porque si no yo hubiera visto grandes encabezados, y no los hay. Y claramente es una estrategia, o sea, es una estrategia el hecho de que se hayan liberado todos los archivos al mismo tiempo, es una estrategia el hecho de que se hayan liberado sin contexto, es una estrategia el hecho de que te tengas que meter tú manualmente a ver 3 millones de archivos, y es también una estrategia el hecho de que haya emails de claramente
de menores a un lado de los recibos de Fortnite de Jeffrey Epstein. Eso, el hecho de que se libere así, no solamente muestra la falla de las organizaciones que deberían perseguir este tipo de crímenes y este tipo de criminales, sino que también muestra el poder que tienen estas personas de controlar la narrativa. Porque legítimamente, si no nos muestran un video de alguno de ellos comiéndose un bebé, no les pasa nada. Y no les está sucediendo nada. Y creo que es bastante llamativo que gran parte de las consecuencias de la liberación de los archivos de Epstein, que se liberaron en Estados Unidos, pues hayan generado más problemas en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, que en Francia haya abierto un par de investigaciones, que me parece que era el de Dubái, ¿no? No recuerdo la compañía de Dubái, que era este señor, que literal le mandó un mensaje a Jeffrey Epstein diciendo como: gracias por el video de tortura, me encantó. Gente que deberíamos legítimamente la pena más alta que tengamos a nuestra disposición. Nuevamente, creo que es súper importante que analicemos la propaganda que está en todas partes y a quienes beneficia. Que sepamos que de verdad nos tomemos ese tiempo de introspección y digamos, ok, ¿qué me parece correcto a mí? ¿Qué me están diciendo mis valores? ¿Dónde están mis valores? Para que no caigamos víctima de personas que están tratando de mover la ventana de Overton y tratar de volver normal lo impensable, lo atroz, los crímenes. Cosas que de verdad es de lo peor que puedes hacer como ser humano, el tratar de decir, no, es que eran casi legales, ya sabes, era una niña de 14 años casi legal. Que después te enteras que no, que ni siquiera, o sea, que hay casos de una niña de 5 años que de verdad te transforma el siquiera leer ese documento. Y te habla de eso, ¿no? Te habla de cómo la gente debería estar muchísimo más enojada y te habla te da muchísimo coraje. O sea, de verdad da muchísimo coraje que estas personas estén saliendo con la suya y que seguramente se van a salir con la suya. Y de aquí la única persona que recientemente arrestaron es este señor, el príncipe Andrew, al cual yo espero que ustedes ya estén enterados, pero ni siquiera lo arrestaron por temas de tráfico de personas o violación de menores, abuso de menores. Lo arrestaron por compartir secretos de Estado con Jeffrey Epstein. Al parecer le pasó información que pues no, ahí no pases información, amigo, no seas mitotero. Y por eso lo arrestaron. No lo arrestaron realmente por que tenga, ya sabes, por haber traficado en menores o haber aprovechado menores durante muchísimos años. Entonces, tristemente es impunidad y tristemente son personas que tienen el suficiente control para cambiar y moldear la narrativa de muchísimas formas, y que incluso tienen ya gran parte de la población condicionada a responder de cierta forma cuando ellos necesitan que respondan de esa forma. Y nada, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que la hayan pasado igual de mal que yo. A mí la verdad es que tanto la investigación como, pues ya vieron, me dio mucho coraje el estar grabando esto. Yo sí creo que es posible cambiar este tipo de modelos. O sea, definitivamente tiene que llegar un agente externo. Tiene que ser un agente externo quien cambie estos modelos. Tiene que ser un agente que no se beneficie de los sistemas que están en lugar, que justo son los que mantienen pues, al sistema en pie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahorita no se me ocurre, amigos. Yo no tengo la idea. Pero como siempre les digo, yo no inventé los semáforos y sin embargo existen. Hay alguien allá afuera que sí tiene las ideas y que sí tiene las soluciones. Y creo que si somos críticos, creo que si estamos abiertos a entender cómo se manejan los mensajes y quién se está beneficiando de los mensajes, creo que podemos ser bastante receptivos y eventualmente cambiar cómo funcionan las cosas. Definitivamente nada de esto está escrito en piedra. Hay muchas conspiraciones también que hablan de que no, son satánicos y estaban haciendo rituales satánicos porque realmente son demonios. Y no son demonios. O sea, son personas, son humanos, son personas que podrían temer a las consecuencias, pero no temen a las consecuencias porque saben que tienen el poder suficiente para no sufrirlas. Pero son seres humanos que caen bajo la ley, que hay cosas que podemos hacer. O sea, creo que el hecho de que piensas que son demonios justo hace que estas personas se salgan todavía más con la suya. O sea, literal, claro, sí, estos güeyes
ajá, o sea, si tú piensas que Bill Gates es un demonio, pues te rezas, ¿no? O sea, no vas a ir a poner una demanda, vas a ir con el padre a que echa agua bendita, cuando realmente lo que necesitamos es alguien que le ponga una demanda a este cabrón para que se vaya a la cárcel. Y nada, ya, me puedo extender 1000 horas. Espero que no les haya gustado el video de hoy y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.